Bueno, le voy a invitar a que usted esté abriendo su Biblia. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios en el Salmo 46. Amén. El Señor traía esta palabra a mi vida en este día. Una palabra que habla precisamente, ¿no?, de lo que el Señor tiene que ser para nosotros. Amén. Cuando usted tiene buscado el Salmo 46, me puede ir avisando, así vamos. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer el Salmo 46, que comienza diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, y dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y velad las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta ahí tenemos la palabra de Dios y la verdad que es una palabra que nos alienta, que nos trae seguridad, ¿no?, en aquellos en quienes hemos confiado en el Señor. Sabemos que Él, como dice al principio de este salmo, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿no? En este salmo podemos ver que Él habla de que es una fuente de seguridad, que Él es Dios, nuestro Padre Celestial, el dueño de nuestras vidas, que aun cuando hay guerras, aun cuando vivimos situaciones como se están viviendo no solo en nuestro país, sino en otros países como el caso de Venezuela y como otros países, ¿no?, donde vemos que el gobierno del hombre falla, aun cuando vemos los desastres naturales que están ocurriendo a través del mundo, ¿no?, que vemos que realmente se desatan huracanes, tormentas, temperaturas elevadas, ¿no? Aun cuando vemos que los hogares se destruyen, hoy vemos cantidad de hogares destruidos, que a causa de la infidelidad, de las nuevas costumbres, vemos que los matrimonios las familias se están rompiendo. Hoy parece como muy normal tener las familias disfuncionales, que aquellos que de pronto las tenemos, nos cuesta por ahí de pronto poder reunir, ¿no?, a toda la familia. También vemos que en la salud, también en estos últimos tiempos hay un gran deterioro de la salud a causa de la droga, del alcohol, de la depresión. La salud de las personas se deteriora, ¿no? También podemos ver que
que tampoco hay seguridad, ¿no?, entre las amistades, entre las familias. Podemos ver que se cumple lo que dice la palabra, ¿no?, que se levantarán los padres contra los hijos. Hoy es un común denominador que los amigos nos traicionen, que nos fallen. Quizá el hombre no tiene palabra. Usted vio que antes uno sellaba un negocio o una situación con la palabra. Cuando alguien empeñaba su palabra, era todo lo que tenía y no bastaba más. No necesitaba garantía, no necesitaba el veraz, no necesitaba nada, solamente con su palabra, ¿no? Pero hoy vemos que ya no se respetan los pactos que se puedan hacer, no se respetan más nada, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una conclusión, de que en el único lugar en el que podemos encontrar seguridad es en Dios. Amén. Podemos ver que el mundo ha avanzado, que ha avanzado en la tecnología, en la educación, en la ciencia, ¿no? Y que eso, aunque es más seguro que hace miles de años, igual de todas maneras estamos quizás en las mismas o peores condiciones que la gente del pueblo antiguo, ¿no? Y podemos ver que tampoco hay seguridad, por más que haya todo esto, porque si bien hoy, un ejemplo, la ciencia ha avanzado tanto en las enfermedades, pero la gente igual se sigue muriendo, ¿o no? Así que, entonces, de cierta manera, todo ha aumentado, pero igual nada nos da una seguridad permanente o una seguridad profunda o completa. Y sabemos que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y que no hay seguridad a menos de que nos pongamos en las manos de aquel que mantiene la eternidad y que está al control de todas las cosas. Amén. O sea, a menos que pongamos nuestras manos en el Señor, nuestras vidas en el Señor, nuestra familia, nuestra economía, nuestra casa, todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos del Señor. Por eso es que este salmo nos exhorta a esperar y a confiar en Dios, a confiar en el poder de Dios, en la providencia de Dios y sobre todo en la gracia de su presencia, aún en los peores momentos. También podemos ver que podemos aplicar esto a los enemigos espirituales, ¿no? Sabemos que tenemos, los que conocemos a Cristo, tenemos enemigos espirituales, pero también tenemos el estímulo de que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Porque como decía este salmo cuando comenzaba, Él es auxilio, es nuestro pronto auxilio, es un auxilio presente, un auxilio que no llega nunca tarde, que llega siempre en el momento indicado, es un auxilio pronto, ¿no? Dice que está ahí siempre, ahí, en el momento exacto. Alguien que se caracteriza por ser así, el auxilio oportuno, el amparo, o sea, de que siempre Dios está cerca nuestro. Y al estar Él cerca nuestro, bueno, ya no podemos desear nada mejor, ¿no? Ni vamos a encontrar nada, ni ninguna criatura, ninguna estatua, ningún santo, ningún amuleto nos va a dar la seguridad que solo Dios puede darnos. Amén. Por eso es que este salmo nos exhorta, ¿no?, a confiar plena y profundamente en el Señor. Dice que las aguas turbulentas confundan a quienes edifican su confianza sobre un fundamento flotante. Pero nosotros no debemos alarmarnos, porque los que somos guiados sobre la roca nos sostenemos en una base firme. Amén. O sea que esto nos está diciendo que cualquier turbulencia, cualquier tormenta, cualquier situación, nosotros si estamos parados sobre la roca que es Cristo, no nos va a mover de esa situación. Podemos ver que
que cuando estamos tomados de la mano del Señor, hay gozo en nosotros, hay gozo en la iglesia, aún cuando los tiempos son tristes, aun cuando los tiempos son penosos, aun cuando vemos que la situación pareciera que se nos escapa de nuestras manos, aquellos que hemos confiado en Dios sabemos que todo obra para bien. Como dice la palabra, ¿no? Todo ayuda bien a los que aman la palabra de Dios. Podemos ver que aunque el río alude a las gracias y consolaciones del Espíritu Santo que fluyen por todas las partes de la iglesia y alegra el corazón de cada creyente por medio de la sagrada palabra de Dios. Entonces, acá podemos ver que se puede decir que hay como una promesa, ¿no? Una promesa de que la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, no será conmovido, no va a ser sacado de tierra firme, porque si Dios está en nuestros corazones y su palabra habita ricamente en nosotros, seremos establecidos, seremos ayudados. Solo tenemos que confiar y no tener temor, dice la palabra. Y veo que hay muchos que se preguntan ¿cómo me afirmo en la palabra? ¿No? A veces hay gente que no sabe cómo decir, cómo pongo por práctica la palabra, ¿no? O cómo puedo leer la Biblia para que tenga sentido en mi vida. Quizá a usted le pasó cuando recién venía el Señor, vio que cuando uno conoce al Señor y entra en el primer amor del Señor y quiere estar todo el día leyendo la Biblia, y de pronto, bueno, sí, pero ¿por dónde empiezo? No sé qué buscar, no sé a dónde el Señor me puede guiar. Pero ¿sabe qué? Hay un versículo que nos enseña claramente cómo hacer que la Biblia o la palabra de Dios tenga sentido en nuestras vidas. Y esta palabra está en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Amén. Ahí Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Acá explica, ¿no?, de qué manera nosotros debemos leer la palabra de Dios. Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea, ¿qué quiere decir con esto de poner el sentido? De poder entender, porque hay mucha gente que de pronto lee la Biblia, sabe todos los versículos de memoria, te dice sí, porque en el capítulo tal del libro tal, en la página tal, dice tal o cual cosa, pero no ha desmenuzado, por el afán de saber la palabra, no ha desmenuzado o no ha entendido o no ha leído con sentido. O sea, ¿qué quiere decir con sentido? Aplicando todos nuestros sentidos. Ustedes conocen los sentidos, o sea, no solo la vista, sino leer, poder meditar en la palabra, poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Acá en esta palabra el Señor dice que el pueblo de Israel leía el libro de la ley de Dios, claramente poniendo el sentido, de modo que pudiesen entender la lectura. Dice que entendían, es decir, que la palabra producía un efecto, la lectura producía un efecto. O sea, es como, viste, cuando vos vas a ver una película o cuando ves la novela, viste que o te cuentan la película así, ¿y cómo te acordás de todo lo que pasó en la película? Porque le pusiste todos los sentidos, porque te metiste dentro de la película y te creíste que eras el personaje, viviste el personaje, ¿no?, de la película. Entonces, bueno, venís a tu casa y podés contar la película que viste y podés dar hasta detalles. Y hay algunas personas que tienen una imaginación tan frondosa que vos les contás y parece que la estás viendo, ¿viste? Te la cuentan con tanto lujo de detalle que parece que vos ya viste la película también. Bueno, de esa manera es como nosotros debemos leer la Biblia, con todos los sentidos, para que
la lectura pueda producir el efecto de que sea entendida. Por eso, si tomamos hoy este salmo y tratamos de leerlo con el entendimiento, podemos sacar como pensamiento primero y general es el primer versículo, ¿no? Que dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esto es como la idea general. Es como cuando dicen, ¿de qué se trataba la película? Se trataba de tal cosa. Bien, acá podemos leer este salmo y decir que el pensamiento es, en general, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y podemos ver que a lo largo de todo el salmo hay algunas cosas importantes que deben quedar asimiladas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, miren, dice que hay esperanza en la tribulación. O sea, hay esperanza en el medio de la prueba. Hay esperanza aun cuando la situación sea irreversible. Ahí en el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esto nos dice que Él es el centro de nuestra esperanza. Que esto nos tiene que servir a nosotros para entender. Esto nos tiene que exhortar a confiar en Dios, en el poder de Dios y en la providencia de Dios. Aun cuando sepamos que falta 1 hora para el mediodía y no tengamos que poner sobre la mesa, debemos confiar. Amén. Tenemos que confiar en la gracia de su presencia, de creer que Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo escucha y que puede estar en todos lados. Entonces, también tenemos que saber que esto también nos garantiza que, como dije antes, que aun cuando el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas, sabemos que aún en esa situación somos más que vencedores. Veo cuando tenemos esa lucha y tenemos que entender que, como dice la palabra, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tenemos que saber que Dios también ahí nos hace vencedores, porque está declarada la palabra de Dios, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, si seguimos desmenuzando la palabra, dice que Él es auxilio. El auxilio que está siempre presente, dice el pronto auxilio, como decíamos antes, oportuno. Oportuno quiere decir que llega en el momento indicado. Es lo que ampara, es lo que está siempre cerca. El auxilio es el que está siempre cerca. Es lo que nos dice, como decía yo antes, ¿no?, que ninguna otra criatura o ninguna otra cosa semejante a Él nos puede garantizar. Por eso es importante en esta noche que tengamos en claro este salmo para nuestras vidas. Es importante que tenemos que estar en Dios, que tenemos que volvernos a Dios, y que solamente cuando nos volvemos a Dios podemos encontrar descanso para nuestra alma. Vemos en este salmo, vemos que el salmista escribe ahí en el versículo 10, dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. A veces, ¿no?, en nuestra desesperación nos pasa que nosotros queremos buscar las soluciones, queremos hacer las cosas como nos parece, como creemos que es lo mejor. Pero el Señor nos dice que nosotros esperemos en Él, que seamos pacientes, que nos mantengamos quietos para poder ver que Él es Dios, para poder ver
la gloria de Dios. Miren, a veces pasa que clamamos por algo, ¿no? Queremos algo y lo pedimos y oramos y Señor, y dame esto, y dame esto, y dame esto, y no hay manera, y oramos y seguimos orando y ayunamos bueno, no sé, lo hacemos por un determinado tiempo y no vemos respuesta de Dios y bueno, ya dijimos, bueno, el Señor no me va a dar esto, lo desecho, lo dejo, no pienso más. Y quizás cuando estoy desechando, cuando estoy dejando de clamar, es cuando Dios está enviando la respuesta. Y ahí, ya automáticamente, cuando dudamos de que el Señor nos lo va a dar, siempre que sea algo conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Es cuando dudamos, es cuando perdemos la bendición. Porque no entendimos que es en el tiempo de Él. Muchas veces yo he visto gente que va al médico buscando quizás una respuesta para su salud. Y bueno, y va al médico y al otro, y cambia de médico, y cambia de especialista, y cambia hasta de clínica, ¿no? Y no encuentra respuesta. Entonces, como no encuentra respuesta, viene alguien y le dice, mirá, vos sabés que leí en Facebook que podés hacer este remedio casero, y bueno, y ya se hace el parche, no sé, la gota casera, el remedio, bien, y no da resultado, ¿no? Entonces, bueno, ya viene otra vecina y le dice, mirá, vos sabés que yo conozco una señora que cura, viste, esta enfermedad, no sé, ponele el pie de cabra, el espuelón, qué sé yo, y todas esas enfermedades que saben curar las curanderas. Y bueno, y como vos ya no podés más, ¿qué haces? Te vas a ver a la curandera del barrio y le decís, o sea, que tengo tal o cual problema, y ya buscaste la solución por otro lado. Y quizás no dejaste esperar que Dios actuara. Y vos decís, ¿cuánto querrá Dios tardar para actuar en esto? Y Dios va a tardar lo que tiene que tardar, porque estábamos diciendo lo que dice este salmo, que Dios es oportuno. Amén. Entonces, si es oportuno, va a llegar en el momento indicado. Quizás Dios quiere hacer como hizo con Lázaro, ¿no? Parecía que llegó tarde cuando murió Lázaro, pero no. Él permitió que su amigo muriera para poder mostrar su gloria, para sacarlo, para traerlo a resurrección, para traerlo de muerte a vida, para que todos los que estaban ahí, aun aquellos que no creían en Él, pudieran ver quién era Él, pudieran ver la gloria de Dios sobre Jesús. Amén. Entonces es importante eso, que tengamos que entender que muchas veces debemos estar quietos y conocer que Dios es quien rige nuestras vidas, nuestros tiempos. Amén. La Biblia también dice, si usted busca ahí en el Salmo capítulo 20, en el Salmo 20, versículos 7 y 8 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y resistimos de pie. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Que esta tarde cada uno de los que está acá pueda tomar esta palabra y decir, yo resisto, yo me pongo de pie, aunque venga lo que venga. Amén, gloria a Dios. Porque Dios está esperando eso, ¿no? Que nosotros le clamemos, que nosotros le pidamos la ayuda. Y dice también la palabra de Dios que si nosotros llamamos, Él responderá. Amén. Y esto es un tema, porque yo soy la primera, siempre digo, la palabra es para mí, a veces nos cuesta esperar. Yo soy una persona muy ansiosa, a mí me gusta todo para ayer, si quiero algo lo quiero ya, ahora, y entonces me agarra la desesperación. Bueno, es algo que el Señor ha trabajado en mi vida, aún sigue trabajando, y puedo ver cómo el Señor va transformando esa área de mi vida. Antes quizás anhelaba cosas que quería y las quería y bueno, y hacía lo que tenía a mi alcance para poder obtenerla. Y hoy entiendo que todo es vanidad, que todo es por más. Obviamente que a uno le gustan las cosas lindas, o lo que se usa, o las modas y todo eso, pero
también hoy pude entender que uno puede vivir despojado de esas cosas si es la voluntad del Padre, amén. Entonces que no sean prioridad en nuestra vida, porque a veces cuando nos dicen, pero hay que poner a Dios en primer lugar, no, si yo lo tengo al Señor en primer lugar, y es mentira porque en primer lugar está tu trabajo, en primer lugar están tus hijos, en primer lugar están un montón de otras cosas. Entonces qué bueno es que podamos entender que cuando Dios es primero, y que lo que no consigo por un lado, Dios me lo va a proveer por el otro, amén. Qué bueno que podamos entender esta palabra, que podemos entender que Dios está al control, y que cuando Él toma el control hay firmeza. No hay nada que nos haga tambalear, que nos conmueva, que nos mueva, ¿no? Porque dice que Él está firmemente asentado en su trono. Por eso podemos decir lo que dice el Salmo en el versículo 2. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa lo que pase. Mira, hermano, no importa lo que pase a su alrededor, porque ni uno solo de sus cabellos se va a caer sin que esté en el control del Señor. A veces, cuando hablaba con mi madre, decíamos, por ahí hablábamos, si tuviéramos que viajar, no, Blanca, yo en avión no me muero. ¿Cuánta gente hay que ha viajado en el avión, se ha caído del avión y ha sobrevivido? ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre, porque nada se escapa de sus manos. Usted puede tomar todos los recaudos que quiera para tener una seguridad, pero cuando Dios dispone lo contrario, nada va a impedir que se cumpla la voluntad del Padre, amén. Por eso es que tenemos que saber que nuestra seguridad viene de nuestra fe en Dios y no de nuestras circunstancias. Es muy importante entender eso, que viene de nuestra fe en Dios y no de nuestras circunstancias. Nuestra fe está en saber que Dios es omnipresente, o sea que está todo el tiempo con nosotros, permanentemente. Y en cada situación, aun cuando le busca, porque hay gente que a lo mejor piensa que Dios está cuando, bueno, voy a poner música, voy a orar, voy a entrar en mi habitación, lo voy a buscar en la intimidad, y bueno, viene el Señor, bueno, salgo de ahí y sigo mi vida normal, total, ya está, ya le oré al Señor, ya me perdonó. Dios está siempre, cuando hacemos lo bueno y cuando no hacemos lo no tan bueno. Amén. Él está siempre porque es omnipresente. Y esto es lo que nos da esperanza y seguridad de que está siempre con nosotros. Dios quiere nuestra confianza. Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y que solamente dependamos de Él. Por eso es importante que podamos orar pidiendo fe, que podamos pedirle al Señor que la fe sea gigante cada día en nuestras vidas. Dice que hay personas que sí, pero yo no tengo mucha fe. O por ahí hay gente que me escribe y dice, ay, mira, orá por mí, que me pasa tal o cualquier cosa. ¿Y orá? No, pero orá vos, porque vos el Señor te escucha. El Señor nos escucha a todos, hermano. A todos nos escucha. Simplemente que Él quiere que nosotros oremos, que clamemos y que creamos, que pongamos por práctica la fe. Y la fe se va acrecentando y se va desarrollando a medida de que la vamos poniendo por práctica. Cuando usted crea en lo que no ve y el milagro se produce, entonces usted vuelve a creer y cada vez cree más, veo que es así. Entonces, de eso se trata la fe, de poner en práctica, ¿no?, de agigantarla en nuestras vidas. Y que aún cuando el mundo está lleno de peligro, aún cuando tengamos miles de problemas, podamos seguir confiando en que Dios está con nosotros. Porque, ¿sabe qué? Si nosotros vivimos de esta manera,
confiando en que Dios está con nosotros, esto nos producirá paz, ¿no? Y esta paz nos traerá el gozo, la alegría, sin importar lo que pase. La palabra de Dios dice en Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos ver que Jesús, que había caminado siendo hombre, podía saber, ¿no?, de las vicisitudes de lo que era la vida del hombre, y por eso es que nos dejó su paz, esa paz, como dice la palabra, que pasa sobre todo entendimiento, una paz que solo Jesús puede dar. Podemos ver que hay mucha gente que vive muy bien, que vive en prosperidad, que tiene mucha riqueza, ¿no? Pero son consumidos por el miedo, por el temor, por la preocupación. Vio que esa gente que más tiene, más quiere, ¿viste? Que vive pensando a ver en qué puede invertir, que si la plata, que si el banco, y todo eso lo lleva a un desorden, hasta quizás hasta enfermarlo, ¿no? De la misma preocupación. Sin embargo, hay otros que quizás viven en lugares difíciles, en lugares peligrosos, pero tienen seguridad, porque ¿sabe qué? Porque han puesto su confianza, su fe y su esperanza en el Señor. Podemos ver que en la Biblia hay un ejemplo muy claro, un ejemplo que todo el mundo conoce, y es Job. Job perdió todo lo que tenía, pero él eligió poner su confianza en Dios. Jamás titubeó en decir, como le decía a su esposa, insúltalo y muérete, rechaza a tu Dios. Sin embargo, él seguía confiando, que aunque había perdido los hijos, los campos, el trabajo, la servidumbre, todo, él seguía, hasta se había enfermado, había perdido su propia salud, estaba al borde de la muerte. Sin embargo, él eligió confiar en el Señor. Él puso su confianza. Dice que él fue conmovido, pero no cayó. Y ese es un ejemplo hermoso para nuestras vidas, ¿no? Que aunque podamos ser conmovidos, ¿vio? Así como dice el junco, ¿qué dice? Que se dobla, pero siempre sigue en pie, ¿no? Como dice la canción, esa vieja. Entonces, que podamos ser como el junco, ¿no? Que los problemas, los vaivenes de la vida nos conmuevan, pero que podamos seguir de pie. Amén. Podemos ver que la palabra de Dios habla también con una promesa. Dice el Salmo 125, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso es importante, ¿no?, saber que aquellos que permanecemos en Cristo tenemos la eternidad prometida. Jesús ya nos animaba cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso, iglesia, en esta tarde la palabra del Señor es clara y nos anima a que debemos ser fuertes, a creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios que gobierna sobre todo. Él no ha cambiado y su amor es inmutable, su amor nos ayudará a vencer, porque Dios es bueno, el Señor es bueno, y dice que su amor es eterno y su fidelidad es por todas las generaciones. Hay gente que dice: no, pero Dios era ese que abrió el mar, bueno, ya lo abrió, no es el mismo Dios, o Dios cambió, Dios está cansado de la gente. No, Dios, dice, es fiel, dice que su fidelidad se renueva cada mañana.
y que es, dice, por todas las generaciones. Por eso, en esta tarde hay una pregunta que el Señor hacía a mi vida y yo quiero compartirla con ustedes. Así como Pablo preguntó, ¿no? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que estamos en un mundo inseguro, pero hay que recordar que nuestra seguridad está en la eternidad y no en el presente, porque este mundo no es nuestro hogar. Por eso hay gente que se afana por tener, por juntar, por acaparar. Si cuando nos vamos de acá no nos llevamos nada. Nosotros debemos atesorar cosas espirituales para poder llegar a la eternidad. Si estamos mirando solamente las circunstancias actuales, vamos a ser conmovidos. Pero si estamos metidos en la palabra de Dios, si estamos enraizados en la palabra de Dios, en la promesa de la eternidad, vamos a seguir fuerte. Por eso quiero dejarles en esta tarde un versículo que les voy a invitar a que busquen para ir terminando con la palabra. Que usted pueda buscar en esta tarde en su Biblia, pueda marcarlo ahí con el fibrón, con un señalador. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Amén. ¿Lo tiene? Isaías 26, capítulo 3 y 4, versículo 3 y 4. Amén. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Wow! Que usted pueda llevarse esa palabra en esta tarde, que pueda leerla con sentido, entendiéndola, como decíamos hace un rato, viviendo esta palabra, y que el Señor pueda estar llenándolo de fe y de fortaleza, aun cuando quizás en este momento usted está siendo conmovido, como decíamos, aun cuando está en medio de una circunstancia. No importa la circunstancia, importa que Dios tiene el control. Amén. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Señor, en esta tarde queremos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, en que tú puedas cumplir, Señor, la promesa. Queremos orar en esta tarde por aquellos que todavía no han alcanzado la verdad y que aún conociéndola, algunos no se han afirmado. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde por sus vidas. Clamamos por ellos en esta tarde, Señor, creyendo en tu voluntad, Señor, que en tu voluntad van a poder unirse, Señor, a ti, Padre, que tú los vas a guardar en completa paz, que tú los vas a llenar de paz interior, de paz exterior, de paz de conciencia, paz en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Señor, confiamos en ti, Señor, para que puedas darle esa paz, Señor, a nuestros hermanos, aún aquellos que han conocido y se han apartado, Señor. Quizá no han estado bien parados sobre la roca, no han estado cimentados, no han estado enraizados. En esta hora yo te pido, Señor, misericordia, Señor, que tú puedas ponerlos, Señor, de vuelta en el camino, Señor, que tú puedas, Señor, derramar fe, gracia sobre ellos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan entender, Señor, que solamente cimentado en tu presencia, Señor, en ti, dándote el primer lugar, es la única manera en la que podemos, Señor, permanecer firmes. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú derrames
esa promesa que has hecho sobre cada vida, Señor, esa porción, Señor, que será para siempre. Cualquiera sea la cosa en la que podamos confiar en el mundo, Señor, sabemos que solo va a durar un momento, pero sabemos, Señor, que los que en ti hemos confiado, no solo hallaremos fuerzas en ti, Señor, para poder llevarnos a la bendición que es para siempre, sino que recibiremos de ti, Señor. Por eso te reconocemos en esta tarde, Señor, en todos nuestros caminos, Señor, y confiamos en ti, Señor, aún estando en las pruebas, Señor, aún estando en cualquier circunstancia, en cualquier proceso, sabremos, Señor, que salimos victoriosos, Señor, porque en ti hemos confiado, porque esta palabra, Señor, que tú has declarado, este salmo, Señor, nos exhorta a creer, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Gracias, Padre, gracias porque tu presencia permanece con cada uno de nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por amarnos de una manera infinita, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor, por amarnos de una manera, Señor, incondicional. Aún, Señor, sabiendo que no lo merecíamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Limitar tu amor, Señor. Gracias por amarnos de esta manera. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Aún así, Señor, aún así quiere vivir en nuestra vida, Señor. Gracias por reconocernos como tus hijos, Padre. Y vivir en mí. Gracias, Jesús. Gracias por esa cruz. Gracias porque nos dejaste palabra de aliento, Señor. Oh, santo eres tú. Gracias. El amor de Dios, no hay nada que pueda limitar tu poder, no hay nada, Señor. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Oh, Santo, no soy digna ni de tu mirada. Oh, sí, Señor, mi pecado te hace sufrir. Oh, Padre, gracias. El azul del cielo. Gracias por amarnos con amor eterno.